¿usted no sabe qué es el plan de salvación? O sea, yo pregunta, digamos, humilde, ¿no? Y el plan de salvación lo ha dado Dios y está en la Biblia. Claro. Cada uno lo lleva a cabo si quiere o no, en realidad. La pregunta más bien sería, ¿entiende puntualmente dentro de la Biblia cuál es el plan de salvación? Porque es muy, muy específico. Digamos, hay una sola cosa que uno puede hacer para ser salvo. Digamos, Y por sí, eso le pregunto. obviamente, es la voluntad de Dios, es lo único que hay que hacer para mantenerse salvo, es así. Claro, la pregunta era, ¿cuál es esa voluntad de Dios? Y seguir sus principios y sus consejos que están en la Biblia. No realmente, porque hay mucha gente que se porta bien y sigue principios bíblicos, por ejemplo, no miente, es honesta, y aún así no es salva. Pero no sé si tiene una Biblia, debe tener, ¿no? Sí, sí, debe tener. ¿Puedes buscar San Juan 6:40? Ahí estamos. Bueno, si ven el versículo ese, digamos, dice puntualmente que esa voluntad es que creamos en el Hijo y seamos salvos de esa forma. Entonces la idea que se presenta, o sea, si bien es muy bueno que la gente sea buena, digamos, y haga cosas lindas, qué sé yo, que sea honesta, todo eso, en realidad, digamos, la Biblia dice que solo hay una cosa que uno puede hacer para ser salvo y es creer en el Hijo. Si crees en el Hijo, serás salvo. No sé si están de acuerdo. Sí, pero no es solamente creer. Jesús vino a la tierra y nos enseñó una forma de vivir como cristianos. Una de las formas que Jesús hizo es dejarnos que prediquemos de casa en casa. Eso es lo que identificaría a los cristianos verdaderos y es una de las señales que Jesús dejó, que las buenas nuevas se predicarían en toda la tierra habitada. Si nosotros no creyéramos en Jesús, no estaríamos hoy en la puerta. Creo que quizás no me he expresado bien. Digamos, la pregunta no ha sido muy exacta. La voy a plasmar de otra forma. Mira, hacer buenas obras es muy bueno. Digamos, estudiar la Biblia es muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando tengo oportunidad de hablar con alguien que esté interesado, digamos, es lo primero que le digo, ¿no? O sea, le hago mucho hincapié en que tenés que leer la Biblia para no ser desviado por falsas doctrinas, ¿viste? Y le digo, los principios bíblicos son importantes, digamos, uno tiene que hacer el bien. Pero no estoy yendo a todos los temas bíblicos. Es esencial lo que nos identifica como cristianos, Tal cual. como aprobados de Dios. De todas formas, digamos, todos esos temas no son los que yo estoy presentando en la mesa, digamos. Lo único que estoy diciendo es, una persona, digamos, que se está por morir, digamos, y evidentemente no va a tener tiempo de quizás practicar todos los principios, ¿aún así puede ser salva? Yo veo que la Biblia dice que sí. Es decir, hay un paso que es para salvación y después hay muchos pasos que son para santificación. O sea, yo puedo ser salvo hoy, comienzo mi vida cristiana y obviamente empiezo a poner en práctica todo lo que Jesús me enseña. Digamos, sigo sus pisadas, digamos, hago el bien, digamos, busco, qué sé yo, visitar a las viudas, ir a las cárceles, todas esas cosas, ¿me entienden? Y yo soy totalmente pro de eso, porque si no, no sería cristiano, ¿no? Cristiano significa pequeño ungido o pequeño Cristo, es decir, alguien que va detrás de Cristo imitándolo. Pero digamos, la pregunta era, te lo voy a poner de otra forma, hay una persona que se está por morir ahora, en una hora. Vos la has ido a visitar al hospital y digamos, él te pregunta qué tengo que hacer para ser salvo. Y es una persona que toda su vida ha rechazado a Dios, digamos, nunca le interesó e hizo el mal. ¿Qué le dirías? Tenés solamente 5 minutos. Y es que en realidad para esa clase de personas también está la resurrección. Si no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios y de hacer la voluntad, Dios le va a dar la oportunidad cuando resucite para que tenga la oportunidad justamente de demostrar si quiere servir a Dios o no. Porque ¿No les parece que están obviando un pequeño tema que es muy importante? O me parece que quizás como estás formulando las cosas, no es la forma o a donde lo querés llevar al tema. ¿Cuál es la pregunta específica? Decirlo directamente, bueno, porque me parece que estás dando mucha vuelta para preguntar una cosa. Esta vez voy a ser muy directo, pensé que lo iban a entender, pero voy a ser más directo todavía. Romanos 16:31, si usted lo quiere buscar, el carcelero de Filipos estaba a punto de suicidar. No sé si se acuerdan de la historia. ¿Romanos cuánto me dijiste? Hechos 16:31. Un carcelero de Filipo, digamos, al ver que los apóstoles eran verdaderos hombres de Dios, porque podía verlos en su vida,
Él les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Digamos. Y la respuesta que da, digamos, el apóstol es, Señor Jesús y serás salvo. crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no es cierto? Y vamos a Efesios 2, 8, 9, que también lo puedo buscar. ¿Pero a qué te referís vos con creer en Jesús? Bueno, ya vamos a ir a esa parte y la voy a extender, pero primero le presento un par de versículos bíblicos para que vean que todo está basado en la Biblia. En todo caso se los muestro en el mismo, es lo mismo. Pero si quiere Efesios 2, 8, 9, para que sean el lenguaje que están acostumbrados, porque digamos, entiendo que están más acostumbrados de esa Biblia. A ver si cuánto. ¿Pero vos Dos. tenés duda de que nosotros creamos en Jesús? Efesios 2, 8, 9. En realidad no conozco si tienen el plan de salvación o no. Te explico por qué. ¿Pero qué sería un plan de salvación? El plan de salvación es qué paso puede dar el hombre para ser salvo a partir de ese preciso instante. Eso sería. De estar al borde de la muerte, decís vos. No, en cualquier situación. Mira, este es el plan de salvación que tenemos. Esto significa vida eterna, el que están adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Claro. Y Pero una eso pregunta. abarca un montón de cosas. Pero una pregunta. Así como vos, espera, permíteme. Adelante. Así como vos decías del plan de santificación, uno se va santificando a medida que va haciendo la voluntad de Dios y después obtiene la salvación porque gracias a que uno va aplicando en su vida los principios bíblicos y los consejos que Dios nos da para ser santos o limpios ante la vista de Él, obtenemos la salvación. ¿Ustedes no son salvos? Uno va a ser salvo en el momento Que Dios decida. claro, Él te va a decir porque si sos quizás salvo o no. uno sería aparenta un algo. no. No es ni sí ni ¿No? no. O sea, Nosotros no sabemos si no somos saben. salvos porque Dios Ah. es el que decide si uno se salva o no. Digamos, ustedes entonces no lo saben. Bueno, eso es lo que intento yo deducir, porque como verás, digamos, cuando vinieron a presentarme, digamos, la revista Atalaya, yo la estoy leyendo, digamos, y digamos, no estoy siendo prejuicioso, sino simplemente estoy tratando de deducir, porque digamos, yo veía muchos temas presentados, por ejemplo, he leído acerca de los caballitos del Apocalipsis, digamos, Sí. que pusieron hace poco, después había otro de los ángeles, bueno, y así diversos temas presentados, pero yo veo que bíblicamente hay un conocimiento en particular que es el que lleva a la vida eterna y no incluye necesariamente a las profecías del Apocalipsis, ¿no? De hecho, que alguien que no conozca la profecía de los jinetes del Apocalipsis en su más amplio detalle, eso no lo excluye nunca de ser salvo. Es decir, yo para ser salvo hay una cosa puntual que tengo que conocer y es el plan de salvación. Es decir, ¿qué hizo Dios por nosotros para que podamos ser salvos? El plan de salvación es básicamente decirle a la gente, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo que tenía para que muriera por vos. Ahora bien, si vos crees esto, sos salvo. Ese es el plan de salvación, así de simple. Por supuesto, es el ¿No? motivo que nos mueve a venir a tu puerta hoy. Entonces vemos que sí existe un plan de salvación. Sí, pero nosotros no determinamos si somos salvos o no. No, no, Dios va por a eso, saber. yo no estoy Además, diciendo... la fe sin obras está muerta, dice la Biblia. Por eso, no es no- solamente creer. Me permití un segundito. Yo no estoy diciendo de que ustedes lo determinen, más bien les estoy pidiendo que muestren pasajes bíblicos, porque en realidad quien lo determina es Jehová. Ahora bien, Jehová dijo en su palabra, y Él es el que dice, no yo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Plan de salvación. Bueno, ¿eso en qué contexto lo dijo? Nicodemo se había acercado hasta la casa de Jesús. Ha ido de noche por vergüenza, digamos, por miedo a que la gente lo mirara, ¿no? Y se diera cuenta de que este religioso fariseo, digamos, se estaba acercando a alguien que para ese grupo decían que era un gran pecador, digamos, una persona diabólica, alejada de Dios, que quería, digamos, destruir las leyes y las cosas que tenía la nación judía, ¿no? Pero Nicodemo vio que realmente era un maestro que venía de Dios, porque si no las obras que hacía no lo acompañarían, porque eran las obras de Dios. Ahora bien, cuando Nicodemo se le acerca y le empieza a decir todo este verso, Jesús le para el carro y le dice, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Porque Nicodemo tenía todo el conocimiento bíblico, conocía las profecías mucho mejor que nosotros, creo. Era judío de nacimiento, o sea, el tipo, digamos, desde que eran pequeños les hacían memorizar las escrituras, digamos. Conocimiento es lo que les sobraba. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el versículo que leyeron
creo que es Juan 17:3. Sí, Juan 17:3. Bueno, si lo ven en otra Biblia, digamos en cualquier otra Biblia, van a poder ver que la traducción es diferente. A ver, léelo, No está léelo. diciendo que adquieran conocimiento, sino que conozcan a la persona, al Hijo y al Padre. Aquel que ¿Cuál conoce, es la diferencia? hay una gran diferencia. Los fariseos adquirieron muchísimo conocimiento, pero jamás lo conocieron ni al Padre ni tampoco al Hijo. Por lo tanto, digamos, es muy clara. Parece muy ínfima la traducción y la diferencia, pero hay un abismo en la diferencia práctica. Y bueno, ahí Uno está. puede ser salvo mientras que uno puede ser un religioso. Le leo Juan 17:3 en mi versión bíblica. Ahí está la diferencia, entonces a uno al conocerlo, que lo debe lograr hacer. Porque si ellos, los fariseos, en ese momento no conocen la diferencia, porque quizás su sabiduría o entendimiento era limitado o no lograban captar bien la escritura, si nosotros hoy día entendemos esa diferencia de conocer y adquirir conocimiento, entonces, ¿para qué darle tantas vueltas, ¿no es cierto? Y decir, bueno, sí, yo sé que Dios me está diciendo esto y hagámoslo. Bueno, respondo a su pregunta. Juan 17:3 dice así, digamos, en el original. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay un pasaje bíblico que dice de que en aquel tiempo, es decir, cuando la gente se presente delante de Jesucristo, que va a ser la persona que va a juzgar a las naciones, muchos le dirán, en tu nombre hicimos esto, aquello, digamos. Hay una característica muy interesante, digamos, eran particularmente personas religiosas. No estamos hablando de personas que evidentemente no hay salvación porque están totalmente apartadas de Dios, ni siquiera les interesó, digamos, hacer caso a lo que decía la Biblia. Está hablando de que lamentablemente van a haber muchas personas que van a haber adquirido conocimiento e incluso hacían obras religiosas, es decir, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, esto, lo otro. Cumplimos a rajatabla todo, digamos. Y entre ellos, por ejemplo, claro, entre ellos van a estar, por ejemplo, los fariseos, los cuales cumplían perfectamente la ley y la conocían a plenitud. Pero ¿qué ocurría? Les faltaba lo del corazón. Y entre ellos Era todo también, externo. y entre ellos también puede estar personas que hoy día, como vos dijiste, marcaste la diferencia, esas religiosas y las que realmente Claro. aplican los principios bíblicos. Claro, Ahí también dejas, puede estar. termino ahí el cierro de esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, cuando se presentaron? Jesucristo, que es el que estaba sentado en el trono juzgando, les dice, yo nunca te conocí, vos podés haber hecho todo eso, pero nunca tuviste una relación conmigo, no me conociste personalmente. Por eso les pregunté al principio, el que ha conocido a Jesucristo personalmente es salvo y tiene el Espíritu Santo, no hay forma. O sea, ¿usted ha visto un arcoíris gris alguna vez? Perdona que te corte ahí, ¿no? Sí. Porque las personas de ese tiempo que estuvieron Claro. con Jesús y lo vieron personalmente, lo conocieron, sabían que era Jesús y no todos justamente pudieron ser salvos, porque la mayoría los rechazó. Bueno, hay un versículo que dice, Jesucristo hablando, yo les he dado a conocer mi nombre, y él especifica, aclara, no sé si lo tiene ahí, yo les he dado a conocer mi nombre, ¿se acuerda dónde está? Porque lo usan bastante los testigos de Jehová, digamos, porque yo leí en las atalayas, pero si usted ve el contexto, versículo más abajo dice, a estos, a los que me diste. Jesucristo nunca dio a conocer el nombre a las personas del mundo, sino únicamente a las personas íntimas, a los que eran realmente hijos de Dios. Por ejemplo, Judas nunca llegó a conocer el nombre de Dios. En cambio, los demás apóstoles y discípulos sí. Y dice, y yo los he guardado para que se cumpla tu voluntad, que lo que me diste ninguno de ellos se pierda. ¿Usted cree que la promesa de Dios se va a cumplir? Que aquellos que conocen el nombre de Dios realmente van a ser guardados y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni tinieblas, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar de ese amor de Dios, que están seguros en Cristo. Porque la palabra de Dios, esa es la promesa que da. Entonces, digamos, si alguien ha creído en Jesucristo y la palabra de Dios le dice, si crees, sos salvo, entonces la palabra de Dios mentiría si no fuera así. Digamos, yo eso es lo que veo en las escrituras, por eso le preguntaba, porque he podido leer muy poco acerca de este tema, digamos, en las atalayas, porque noto que no lo suelen presentar, por lo menos en ninguna de las que yo he leído. Entonces, si solamente me permite, les regalo un versículo bíblico antes de que se tengan que ir, Bueno. como para que, digamos,
dale un versículo para que les Bueno, bendiga. hay una cosa para que vos pienses. Sí. Vos fíjate cómo hizo Jesús su ministerio en la tierra, cómo mandó a sus discípulos a predicar. Sí, sí. Vos que sos Tal estudioso, cual. fíjate qué organización hoy en la tierra imita la forma de Jesús de predicar. ¿Cómo es su nombre? Isabel. Isabel, es muy bueno lo que usted dice, y la felicito porque es una cuestión práctica. Y digamos, vuelvo a insistir, yo estoy totalmente de acuerdo y yo lo practico, digamos. Salgo a predicar, digamos, salgo generalmente con mi esposa. Yo veo que hay muchas otras personas que lo hacen, como por ejemplo los mormones, pero son falsos profetas. De modo que el hábito no hace al monje, es decir, las muchas cosas que podamos hacer, y digamos en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto, usted podrá ver muchas organizaciones que en el nombre de Dios hacen cosas, pero no necesariamente vienen de Dios. Los fariseos lo hicieron, los mormones hoy en día hacen cosas en el nombre de su Dios, pero no es el Dios verdadero. Digamos que lo que define al cristiano no es solamente la apariencia y fachada externa, porque hay muchos que imitan los frutos del Espíritu, es decir, hacen las mismas cosas que los cristianos, y si uno lo ve de afuera, hasta incluso parecen más santos, quizás porque se visten mejor, lo que sea, ¿no? O porque tocan trompeta cuando lo hacen para que todo el mundo los esté viendo. Pero el cristiano verdadero trata de hacerlo en escondidas para que nadie sepa, sino solamente el El Padre. verdadero le sirve a Dios por amor también, no por Claro, interés. No le exacto. Por servimos eso- porque Él nos claro. vaya a dar el premio de la salvación. No estoy Por hablando de eso ahí vos, estás hablando pero te vos estoy de... diciendo que el cristiano verdadero va a tratar de hacer estas cosas, dar a los pobres, ir a las cárceles, visitar a las viudas, a los huérfanos, ir a ayudarles no solamente con la palabra de Dios, sino también con dinero, con todo lo que necesiten, en escondidas, para que después Dios lo pueda premiar, ¿me entendés? No te va a estar diciendo todas estas cosas que hace, porque no le interesa. Ahora bien, el tema, digamos, lo que yo quería compartirle puntualmente es Romanos 8:9, digamos un versículo para que lo puedan meditar, digamos, se los doy con amor en Cristo, es decir, todo esto que yo les digo no es para nada con el ánimo, quizás sé que veo que hay quizás algunas diferencias doctrinales, pero respeto muchísimo el punto de vista de ustedes. Y aparte me agrada charlar con gente que también tiene interés en estudiar la Biblia, ¿no? Creo que cuando personas, digamos, aman la palabra de Dios, digamos, y se reúnen para estudiarla, va a llegar un día o un punto en el cual van a descubrir todos que hay una única verdad, y está en la Biblia, ¿no? Romanos 8:9 dice así: más vosotros, bueno, no sé si quieren leerlo en esa versión porque No, puede ser. léelo. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Román. Sí, Romanos 8, bueno, empieza en el 6, para leer el contexto. Dice, porque el ocuparse de la carne, ahí se refiere al pecado, digamos. O sea, la gente que vive para hacer el pecado, y aún las buenas obras que hacen en realidad salen de un corazón sucio, por eso son pecaminosos. Hasta este peligro puede correr aquel que, como bien vos decías, ¿no? Tiene el plan de salvación o es religioso, porque Claro. en esto podemos caer también Tal cual, cualquiera. tal cual. Hay cristianos falsos, es cierto. ¿Y sí? Romanos 8:6 sí, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice a continuación, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Note que al final del versículo 7 dice que la persona que está en la carne no puede, aunque intente, hacer las cosas de Dios, porque incluso las buenas cosas que cree que hace, allá cuando sea el día del Señor, Él le dirá malditos al fuego eterno, y dice que sus obras buenas se van a quemar como por fuego, porque en realidad salía todo, la motivación no era la correcta, digamos, quizá lo hacían para Claro, por salvarse. eso acá recomienda en el ¿Me versículo entendés? 6, como bien vos decías, Sí. de que aquel que tiene la mente puesta en la carne y que no cambia, va a pasar eso. Claro, fíjense que digamos, uno que está en la carne nunca podrá ser salvo, jamás. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tiene que estar en el Espíritu y hasta el día en que no esté en el Espíritu no podrá ser salvo. Fíjense en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea, no hay forma. Si no tienen el Espíritu Santo morando y viviendo adentro de ellos, de ningún modo van a poder jamás agradar a Dios, por más que se esfuercen haciendo obras religiosas. Dice el versículo 9, más vosotros, y ahora habla a los que no están en la carne, ¿no? Hace un contraste. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note que una de las condiciones de la persona salva, y esto es lo que le quiero dejar pensando, que la persona salva está segura de su salvación. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando, es un ungido. Cuando uno hablaba de cristianos, la palabra cristianos, Cristo significa, ungido, llanos, pequeño. La idea que se transmitía, allá van los pequeños ungidos, porque siguen al ungido que es Jesucristo. Romanos 8:9 dice que si no estamos ungidos, estamos en la carne, y si estamos en la carne, no estamos en el Espíritu. La pregunta era simplemente si ustedes están en el Espíritu o si están en la carne. Y Jehová claramente dice en su palabra, ¿sí?, que hay cierto número de ungidos que van a ir al cielo. No es la pregunta, yo le pregunté nada más si usted, o sea, a mí no me interesan los demás que hagan lo que quieran, usted es Y bueno, ungida, pero justamente está en el Espíritu. yo estoy practicando, ¿no es cierto?, lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Sí. Yo no soy ungida porque no voy a vivir al cielo, ¿sí? Voy a vivir aquí en la tierra, pero sí me esfuerzo porque justamente Claro. lo que recomienda en este pasaje, Sí. no vivir, ¿no es cierto?, como quien dice, atada Yo por los entiendo deseos de la que carne. usted se está esforzando, digamos, actualmente. Exactamente. O sea, tengo que serle sincero, nunca va a lograrlo a menos que no reciba el Espíritu Santo. Porque el versículo 8 dice que los que viven según la carne, o los que están en la carne, dice que no pueden agradar a Dios. O sea, y el versículo anterior dice, ni tampoco pueden. Por lo tanto, por más de que nosotros entremos en una religión y hagamos obras religiosas con el fin de granjearnos la salvación y obtenerla algún día, nunca va a poder estar segura. Note esa sutileza que es grande como un abismo cuando se trata de la práctica. El cristiano verdadero está seguro y puede decir, como Pablo en Romanos 5:8, que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él nos perdonó y ya nos justificó. Y dice, si hoy mismo ya estamos justificados, mucho más seguro estoy de que aquel día seré salvo de la Y ira. si vos mañana cometes un error, Pablo cometió errores, sí, Pedro cometió errores. como humanos imperfectos, Bueno, todos fíjese que cometemos errores. eso no le quitó la seguridad de la salvación nunca. Pablo siempre enseñó, ustedes están seguros en Cristo. Y por ejemplo, en Efesios 1:13, Hay una cosa, la salvación es un regalo que Dios nos da, no Claro. es algo que nosotros nos ganemos, porque Claro. como humanos imperfectos nunca vamos a llegar a ganarnos eso. sí, Entonces, si es un regalo, nosotros le servimos a Él por amor, no le Claro. servimos por interés no a la le salvación. servimos para poder ganar algún día la salvación, sino por amor. Pero lo que te quiero explicar es esto, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Pablo dijo al que estaba enfermo, muchas gracias, muy atento. Por eso, perdón, si buscan Efesios 2:8 al 9, no sé si pueden buscarlo, tienen la Biblia. No, eso no está. Bueno, Ya. y se los digo rápidamente. Efesios 2:8-9 dice que por gracia sois salvos, o sea, por don inmerecido, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, no porque ustedes se esfuercen y hagan buenas obras, sino que es por fe. Dice a continuación, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia no se contradice. Efesios 1:13 dice, y tenemos ya el Espíritu Santo, que es el arras de la herencia que adquiriremos. El Espíritu Santo o arras era la garantía, es decir, por ejemplo, yo te doy esta casa, digamos, o sea, los papeles de esta casa como garantía de que yo te voy a terminar de pagar toda la deuda que tengo. Bueno, Dios a los ungidos nos dio el Espíritu Santo y nos dijo, ustedes van al cielo y ya son salvos. Esta es la garantía, yo los sellé.